Aquí estamos, ya tenemos la música del informe de fondo. Quiero contarles la verdad, que Nico había sido invitado para desarrollar otro tema que tiene que ver con un poco cómo se empezó a mover la situación política, particularmente La Falda, siendo uno de los municipios que seguramente va a ser de los primeros en la provincia y en el país, tengo entendido, en tener elecciones. Es un tema que vamos a estar desarrollando, pero a raíz de este decreto presidencial, y con esto te saludo, Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acompañándonos, ¿no? A raíz de este decreto, nepotismo, de eso se habla en Argentina, se habla en cada rincón del país. Ahora hay los gobiernos preocupados por ver qué hacer, si alinearse con el presidente, si no. Bueno, contame vos cómo ves el tema. Y bienvenido, ¿no? Bien, gracias, Dani. No, en realidad creo que el tema central es que necesitamos una reforma política. Que dentro de esa reforma política está este tema meneado del nepotismo. Me parece que comenzar a generar una reforma política por partes es no llegar a la integralidad que realmente se necesita. Me parece que hay cuestiones... Está diciendo que no lo ves bien de esta manera, de ir por partes. Se debería haber hecho un proyecto, algo más integral, digamos. Algo más integral, sobre todo porque el gobierno nacional lo venía apuntando. Habla de una reforma política permanentemente. Pues bien, esto es solo una parte. Y me parece que esta parte salió porque hubo inconvenientes en el gobierno y había que sostener un ministro. Alguien dijo que esto salió por el enojo de Macri, que un día se levantó enojado. ¿Con quién? Con Triaca y que salió a decreto limpio nomás. La gran Menem, dijeron algunos. Sí, es lo que se dice. Ahora, si te levantaste enojado con el ministro, ¿qué culpa tenían sus familiares, por ejemplo, que vienen desarrollando acciones en el Estado desde hace una década? Por ejemplo, las hermanas de Triaca. Es decir, no estamos hablando aquí de ñoquis. Estamos hablando de alguien que venía desarrollando una función. Bueno, la idoneidad se pone en el centro de la mesa cada vez que se discute el tema, ¿eh? Pero la gente lo va a ver, los intendentes. Bueno, vamos a comenzar, Nico, con un par de placas que tenemos ahí, las vamos a poner en pantalla. Este es el decreto 93/18, es lo que dice y es lo que estamos hablando. Parientes funcionarios deberán desvincularse antes del 28 de febrero. Y bueno, es mucho más amplio, ¿no? Es un poco como para ponerlo ahí. Ahí está el artículo primero que va hablando de este tema. Es lo que generó la polémica. Esto lo ponemos a modo gráfico nomás para tenerlo en pantalla y para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Te invito, Nico, a que veamos primero la palabra del doctor Julio Alba, el intendente de Valle Hermoso, que hizo referencia a este tema. El antecedente, y que yo creo que es un antecedente de muchísimo peso, fue cuando asumió en Francia el presidente Macron, sacó la ley de confianza en la vida pública que llamaron, ¿no es cierto?, que se refería a esto. O sea, si un país del primer mundo y una potencia como Francia tiene que recurrir a una ley que acá empezamos a conocer como del nepotismo, quiere decir que ya la corrupción está bastante intronizada. Y bueno, ¿qué queda para los que estamos en el mejor de los casos en vías de desarrollo? Es un proyecto que es duro, es novedoso, como toda cosa nueva por allí causa reacciones inadecuadas, ¿no es cierto?, como todo lo nuevo. En lo personal, yo lo veo bien, es una iniciativa que apoyo. Lo único que te diría que hay que ubicarla si se quiere, en tiempo y espacio. O sea, es una medida que personalmente, te vuelvo a repetir, no la veo como para cuestionarla a nivel nacional y aún provincial, pero a nivel municipal y más municipios chicos como el nuestro, tendría que salir por ordenanza del Consejo Deliberante, ni pensar en aplicar una medida de esas por decreto. Y habría que laburarla muy bien, porque en un pueblo chico, si te descuidas, somos todos parientes, así que no sería tan fácil y no la veo necesaria tampoco. Ahora, en los altos niveles, sí, sin ninguna duda. Intendente, tal vez esto de alguna manera viene también a oponerse a aquellos sistemas que generaron ciertos clanes políticos, por así denominarlo, ¿no? Como en algún momento conocimos, se me viene a la cabeza, no sé, los Juárez en Santiago del Estero, los Menem en La Rioja y demás.
demás. Tal vez por ese lado sí tiene una alta carga positiva, ¿no? Sí, pero fíjate vos que yo creo que el nepotismo, por definición, ¿no es cierto?, ¿cuál es la intencionalidad no oculta? Está dentro de la definición. No tiene en cuenta los méritos. ¿Entendés? Entonces, al no tener en cuenta los méritos, vos favoreces a tu pariente porque es tu pariente. El único mérito que tiene es que es tu familia, nada más. Entonces, por lógica, eso termina mal siempre. Los casos que vos mencionaste son casos típicos. Terminan mal, terminan con ciudades, provincias, naciones devastadas, ¿no es cierto? Porque no hay mérito, no hay capacidad. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es la base del nepotismo y el no resultado o el resultado desastroso que tienen los casos que hemos conocido. Intendente, perdón, no va a haber cambios en Valle Hermoso. No, en Valle Hermoso no. En Valle Hermoso no va a haber cambio por lo que te acabo de decir, ¿no es cierto? O sea, el nepotismo no existe en Valle Hermoso. Si vos te pones a ver en la línea de familiar que describe el decreto presidencial, no hay nadie, pero ya aunque lo hubiera, siempre hemos hecho desde la campaña nosotros un poco usado la bandera de el mérito. O sea, nosotros valoramos el mérito, por eso tenemos el grupo de profesionales que tenemos, de capacitados, ¿no es cierto? Y en Valle Hermoso no da como pequeña ciudad o gran pueblo, como quieras llamarle, para la aplicación de una ley de ese tipo. Nico, hoy te aprovecho a fondo. Dame tu opinión de lo que acabas de ver de Julio Arment. Bueno, en principio habría que centrarnos en la ley y me parece que es una cuestión de usos y abusos. Es decir, sobre todo porque entendamos que aquel que gobierna con un gabinete que lo tenemos establecido como personas de confianza. Dentro del plano de las personas de confianza y dentro de la idoneidad para ejercer el cargo, me parece que no podemos dejar de lado a probables familiares que estén en condiciones de ejercer. Eso es muy lógico. De ejercerlo, de manera tal que, reitero, me parece que es una medida que hay que sustentarla de otra manera. Incluso creo que hay problemas mucho más profundos en la política para cambiar y que deben estar dentro de una reforma política de los cuales hoy no estamos hablando. Sí, ayer en la tele una señora decía que los legisladores se bajen un poco el sueldo. Parece que también estaría bueno debatir eso, ¿no? Justo en horas que un municipio anunció que se bajan los sueldos. Bueno, pero no vamos a mezclar los temas, ya vamos a charlar de eso también. Te invito a ver a Matías Montoto, que nos decía ayer referente a este tema también. Yo creo que la verdad ha estado muy bien, creo que es un buen proyecto. Yo incluiría más proyectos, de decir, a ver, para ingresar empleados a la municipalidad tienen que hacer una especie de concurso, no pueden ingresar lo que el intendente o el que está de turno contrate. Hay muchas cosas por mejorar, así que yo creo que es muy bueno eso. Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún familiar aquí en Córdoba. No hay casos en Huerta Grande. No, en Huerta Grande no. En esta gestión no hay ningún caso, así que si el Consejo Deliberante lo propone, no hay ningún problema en añadirnos. Esa sería la vía por ahí, si se presenta algún proyecto de ordenanza que tenga que ver con esto del nepotismo, ¿no? Claro, el Consejo Deliberante es el encargado de eso, así que cuando empiecen a sesionar y si viene eso, la verdad que estaría bueno. ¿Lo ves bien? Para un futuro, para que no sucedan estas cosas y que no sea injusto, ¿no? Porque mucha gente ve muchas injusticias, ¿no? De contratar a un amigo, contratar a un familiar, así que estaría muy bueno y más transparente una gestión, ¿no? Así que, ¿crees que debería trasladarse a las provincias también? Y yo creo que depende de cada uno. Yo aquí en Huerta Grande, yo te puedo hablar aquí por Huerta Grande, yo creo que lo haría, que no tendría ningún problema. El presidente Macri también ha tomado esa decisión y eso va en la decisión de cada uno y cómo le gusta trabajar, ¿no? Nosotros acá trabajamos de forma transparente, de forma siempre tratar de unirnos, así que
Yo no puedo hablar por los demás, ¿no? Yo te doy mi manera de pensar aquí en Huerta Grande. Me parece, Nico, que a la larga vamos a ir viendo cierta coincidencia entre seguro las palabras de los intendentes haciendo referencia a este tema. Sobre todo porque hay algunos que directamente no tienen a nadie cercano en lo familiar dentro de la gestión de gobierno. De todas maneras, reitero, me parece que es un tema que hay que discutir con mayor profundidad. Yo no puedo quitarle la idoneidad a alguien que la tenga, que pueda conducir un área de gobierno y que me traiga beneficios para la población. En definitiva, esto es un poco el ABC de la política, ¿no? Viste que Córdoba con la Nación va y viene. Hay un romance, hay una pelea, le devuelve los chocolates, los peluches y lo demás. Al tiempo está todo perfecto. Me parece que estábamos justo en un excelente momento de romance. Nosotros reflejamos el convenio con la aerolínea, estaba todo bien. Viene esta noticia. ¿Qué dijo Córdoba? ¿A Córdoba no le gustó? De por sí, consideremos que desde la gestión anterior, encabezada por José Manuel de la Sota, a la actual, y para dejarlo absolutamente claro, las parejas de ambos gobernadores eran parte integrante del gobierno y luego han seguido una carrera política en otros niveles. De manera tal que ellos tienen internalizado el concepto de la participación de familiares directos, ya sea en lo sanguíneo como en lo político. De manera tal que es natural la reserva que ha tenido el gobernador Schiaretti. Habrá que ver, en definitiva, si en algún momento se sientan a definir parte de este futuro que es necesario. Camino a las elecciones, ¿no? Mira, ahí teníamos el título en pantalla donde precisamente la voz titulaba Córdoba resiste, me pareció un tanto fuerte el título. Siendo que, bueno, en estos últimos días habíamos sido testigos de, nuevamente, como te decía al principio, ¿no? El romance que ya es casi histórico de Córdoba con la Nación. Te invito a compartir una pausa que tenemos que cumplir y venimos con los otros intendentes y charlamos un poquito más. Ya venimos. Bueno, estamos con Nico Heredia. Vamos a ir rapidito porque si no después nos empiezan a retar que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a poner en pantalla ahora la palabra en el marco de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda. La palabra, les decía, del ingeniero Ardú, intendente de la Ciudad de La Falda, haciendo referencia al tema del nepotismo en Argentina. Yo tengo una opinión muy personal, muy formada hace mucho tiempo de esto. Yo creo que la cuestión es de idoneidad. La cuestión es de capacidad de trabajo, por lo tanto, eso para mí deja en segundo plano si es pariente o no. Ahora, si la cuestión es poner un pariente por ser pariente mismo, estoy totalmente de acuerdo en que no. Ahora, si se cuestiona el parentesco por la capacidad, es otra historia. Yo creo que eso no es lo único que habría que cuestionar. Sea pariente o no sea pariente, yo creo que se deben evaluar una, dos, tres o más personas y la más idónea, aunque sea pariente, puede estar perfectamente en el gobierno. En el caso nuestro, funcionarios con parentesco no hay, sí hay algunas personas emparentadas con funcionarios que están desarrollando tareas, pero a mí no me parece ningún impedimento porque, reitero, se evalúa la idoneidad y no si es primo, hermano o esposo de alguien. Eso es lo que habría que hacer previamente, ¿no? Un estudio realmente de su currículum. Ni más ni menos. Currículum, trayectoria, pasado, prontuario si lo hubiera, pero realmente creo que es lo único que hay que evaluar. Lo demás me parece que es muy opinable, o sea que alguien tenga que irse del gobierno por ser pariente de otro funcionario, si ha hecho o hace las cosas bien, no me parece que sea eso una razón para separarlo del gobierno. Que desde el gobierno de Córdoba se le baje el pulgar a esta medida, ¿qué opinión le merece? Si el gobierno de Córdoba respeta esto que estoy hablando, yo voy a estar totalmente de acuerdo en que se haga. O sea, ahora, si vamos a poner a la esposa, novia, amiga, nada más que por ese título, me parece una barbaridad, pero yo no tengo nada que me haga pensar eso. Ahora, por ejemplo, la señora del gobernador, que ahora es diputada nacional y fue Desarrollo Social, yo sé que el gobernador la habrá elegido por su idoneidad y no porque es su mujer, así que me parece que esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de elegir. Más allá de los no se puede descalificar a alguien porque sea pariente de otra persona. Ahora, si es solo por el parentesco, estoy totalmente de acuerdo. O Nico, hay una especie de Alcoyana, ¿no? Hay coincidencia
con este tema de la idoneidad particularmente, ¿no? De la capacidad. Sí, lo decíamos al principio, a mí me parece que aquel que tiene los argumentos para desarrollarlos en un área y su función es benéfica, no tan solo para el gobierno de turno, sino también para la sociedad, resulta hasta discriminatorio plantearlo en estos términos. El problema real son los abusos, y los hay. Entonces, pero esto ya pasa por una cuestión de ética del funcionario de turno en la designación de aquel al que quiere beneficiar por el solo hecho de beneficiarlo. Es un poco como decía recién Ardú, si vamos a colocar a la amiga, a la esposa, al amante, claro. Me parece, por el solo hecho de serlo, me parece que no es lo lógico ni lo correcto. Correctísimo sería tal vez el concurso, cuando se pasa por concurso, ahí lleves el apellido que sea, mientras que se cumpla bien también el tema de la norma de concurso, ¿no? Ahí, ahí volvemos a debatir otra cuestión más. Fíjate que hecho determinante el que acabas de dar. Si pudiese yo confiar en... La democracia tiene una importante carga de hipocresía. La política aún es mayor esa carga de hipocresía. Entonces, y se nos ha llevado a los ciudadanos al terreno de la desconfianza. Por eso se producen todo este tipo de situaciones. Aquí si hubo un funcionario que actuó mal y el funcionario debe irse. No porque le pida la renuncia a quien es su superior, sino simplemente por una razón de ética. Sí, por una cuestión de ética y respuesta a los ciudadanos, a los vecinos, ¿no? Correcto, porque dependen y se proponen en función de generar un beneficio ciudadano. Bueno, vamos con la palabra de Omar Ferrer, intendente de Villa Sardino, el último que nos falta poner sobre la mesa en referencia a este tema. Realmente yo, de mi parte, siempre consideré que no me parece bueno el tema de tener un familiar dentro de la municipalidad o de un estamento municipal. Yo creo que a veces se toma como un abuso de poder centralizar a un pariente dentro de la municipalidad, por ende acá la municipalidad no, desde el ejecutivo no hay ningún nexo de ningún familiar trabajando, Dani. Perfecto, o sea que usted lo ve bien, intendente, más allá de que, como dicen algunos otros intendentes e incluso algunos gobernadores, se podría llegar a discutir algunas cuestiones, ¿no? Sí, está bien, a veces puede pasar que vos tenés un familiar que es idóneo, con una capacidad, digamos, de trabajo o de manejarse en un puesto, digamos, muy puntual. Bueno, habría que verlo eso, conversarlo con el Consejo Deliberante, pero... vuelvo a repetir, mi criterio, yo creo que le doy la derecha al presidente, pero también dejo una puerta abierta. Vuelvo a repetir que si tenemos una persona que es capaz, que necesitamos un puesto esencial en la municipalidad, ella es consensual con el Consejo. De mi parte me parece que no iría, no condice con, digamos, conmigo, pero bueno, a veces también hay que respetar el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Intendente, la gente no debate mucho el tema de los municipios, por ahí se debate un poco, se charla un poco en un bar, pero sí vemos que en general la gente estaría de acuerdo con que esto se implemente automáticamente en las provincias también. ¿Cómo ve eso usted? Hablo de los gobiernos provinciales, no los gobernadores. Sí, yo lo veo bien, Dani, porque quizás a veces lo feo de esto, lo triste, que mucha gente espera de un trabajo cuando de una gestión nueva o no fuera nueva, y mucha gente queda fuera, y bueno, puede haber que entre un familiar y personas que realmente no es que necesiten el trabajo, sino están, digamos, por un compromiso familiar entre la municipalidad o un estamento, digamos, de la provincia. Entonces, me parece que habría que analizarlo muy bien, pero vuelvo a repetir, yo le doy la derecha al presidente porque yo lo veo bien realmente. Bueno, como lo hacemos habitualmente, también salimos a la calle a ver qué opina la gente. Doña Rosa, como decimos habitualmente. Bueno, la calle, frente a este tema a nivel nacional, opina de la siguiente manera. ¿Qué opina del decreto presidencial que prohíbe los familiares de los funcionarios? Bueno, relativo. Hay que ver la idoneidad de los que ocupan los cargos, cómo llegaron a ellos, si se concursó. No sé, no entiendo mucho de esto, pero por un lado, sí. Habría que discutirlo un poquito. El nepotismo es algo bastante
se puede haber mucha suspicacia en ese aspecto. Y que tome carta del asunto una vez por todas, porque eso ya no puede pasar más acá. O sea, está bien. Sí, está bien, está perfecto que lo haga. ¿Crees que debería hacerse en todos lados, en las provincias, en los municipios? Y sí, tendría que ser en todos lados tendría que pasar. No puede haber más eso. Me parece muy bien. Está bien. Se tendría que trasladar a la provincia y a los municipios. ¿Crees que debería ser en todo el país entonces? Sí. Hay un municipio, estuve viendo en televisión ayer, un municipio, no sé dónde, no me pude ver bien, donde hablaba el intendente y calculaba que si se iban todos los familiares quedaba vacía la municipalidad. Porque hay abuso en algunos. Sí, en algunos lugares. Y yo creo que acá en la zona hay varios municipios que están en las mismas condiciones. Me parece perfecto. ¿Parece que está bien? Es lo que corresponde. ¿Crees que debería ser en todo el país? ¿O en las provincias por lo menos tomarlo? En todo el país. ¿Vos crees que sí, en todo el país? ¿Los gobiernos provinciales deberían tomarlo? Sí, también. ¿También te parece buena la medida? Sí, espectacular, genial. Bueno, ahí la palabra de la calle. Nico, último minuto para vos, para tu balance, lo que quieras redondear referente a este tema. No, en realidad acabamos de observar 4 entrevistas a los 4 intendentes del centro del Valle, en donde evidentemente, de acuerdo a lo que ellos dicen, no ocurre esto, o ocurre en un porcentaje ínfimo. De manera tal que hay una contención al respecto. De todas maneras, reitero, me parece que hay la necesidad de una reforma política donde esto es parte de esa reforma. Habría que profundizar en el tema porque no son tan solo los familiares, son los amigos, son lo que se trae a través de las negociaciones que genera el Estado. Es decir, hay una reforma política a tener en cuenta que naturalmente el político de carrera es el que tiene precisamente los argumentos como para generar las leyes respectivas. Por sí o por no, debatíamos con un colega. ¿Esto está hecho para levantarle la imagen al presidente? ¿Levanta la imagen del presidente? Creo que puede levantar la imagen del presidente. El problema es que quienes analizan saben en qué contexto tomó la decisión. Nico, te agradezco un montón. Sé que corriste para estar en el vivo acá. Muchas gracias y te comprometo para cuando estemos hablando de lo político a nivel local, me interesa mucho tu palabra también. Seguro estaré. Te agradezco un montón. Gracias, Dani. Gracias, Nico. Nicolás Heredia, tal cual, acompañándonos el día de hoy haciendo referencia a este tema que ha tenido tanta repercusión. Bueno, tal es la repercusión que la encuesta de esta semana que iniciamos tiene que ver con esto. La ponemos en pantalla. Debería aplicarse a nivel municipal la restricción para familiares de funcionarios ejerzan cargos. Sí o por no, es simple. Podés entrar en nextlafalda.tv, votás durante toda la semana. El viernes que viene te estamos contando el resultado entonces. Recordá, nextlafalda.tv. Me queda muy poquito tiempo. Nos vamos a la pausa y ya al cierre de Informe 4.